Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré los síntomas que muestran los periquitos cuando quieren reproducirse y comenzar el periodo de cría, por lo que si os interesa el tema quedaros, que empezamos. En primer lugar, para que los periquitos muestren signos evidentes de querer reproducirse y criar, deben haberse aceptado el uno al otro desde un primer momento y ser compatibles entre ellos. Uno de los comportamientos más comunes que indica que se han aceptado como pareja es el regurgitarse comida el uno al otro, es decir, cuando veamos que se dan comida entre ellos. Por lo general es el macho el que le da de comer a la hembra, pasándole la comida de un pico a otro, ya que mientras que la hembra se agacha e inclina ligeramente la cabeza, el macho adopta una posición casi erguida y le pasa la comida. También, otro indicio de que se han aceptado es cuando notamos que permanecen mucho tiempo juntos y hay muestras notables de afecto y cariño, como por ejemplo que se hagan pequeñas caricias o cosquillas, que se den el pico frecuentemente o que pasen mucho tiempo juntos durante el día y la noche. Estos serían señales claras que nos indicarían que la pareja de periquitos se acepta y es compatible, y si además se cumplen una serie de condiciones favorables, comenzarán a reproducirse. Otro signo evidente que nos indica que los periquitos están en celo y quieren criar es cuando veamos al macho realizar el cortejo a la hembra para llamar su atención y conquistarla. El cortejo del periquito suele ser curioso, porque si lo observamos con detalle nos daremos cuenta de que las pupilas de los ojos se dilatan y se contraen, a la misma vez que realizan pequeños cantos o gorgoteos, moviendo la cabeza de arriba a abajo. Si vemos que el periquito hace continuamente este ritual, y que la hembra además está tranquila, a gusto y le responde con pequeños gorgoteos, o que el macho canta a la hembra y ésta le responde hasta el punto de que pensamos que están hablando entre ellos, es una señal clara que nos indica que se gustan entre ellos y que quieren reproducirse. Además, si notáis que la hembra se agacha ligeramente en el posadero o en el suelo de la jaula y adopta una posición de V, es que está adoptando la postura de cópula para llamar la atención del macho. Y esto es una señal indiscutible de que está en celo y de que quiere que el macho la pise para comenzar la cría de periquitos en breve. Otro signo o punto importante que podemos observar en nuestros periquitos para saber si están en celo y quieren reproducirse es el cereo color de la parte superior del pico. En el caso de los machos, en la mayoría de las mutaciones, el color del cereo se intensifica y pasa a ser de un color azul muy fuerte e intenso. En realidad, en los machos a veces es difícil notar el cambio, puesto que suelen estar en celo durante casi todo el año, excepto en la etapa de muda que se tranquilizan y que el celo desaparece, puesto que la muda, como bien sabéis, es un proceso biológico y natural por el que atraviesan cada año los periquitos y que le supone un gran desgaste, que le provoca la disminución de las defensas de su organismo, exponiéndolo más a enfermedades. Sin embargo, en el caso de las hembras, en la mayor parte de las mutaciones o colores, notaremos como el color del cereo se oscurece y se vuelve una tonalidad marrón oscuro, e incluso en algunos casos da la sensación de que el cereo tiene una textura rugosa, por lo que cuando notemos que el color del cereo del macho es de color azul intenso y la hembra tiene el cereo de color marrón oscuro, y además se cumplen algunos de los puntos que hemos ido viendo anteriormente, será una señal indudable de que ambos periquitos tienen celo, quieren reproducirse y comenzar la cría de periquitos. Por último, os voy a comentar también varias señales adicionales que nos indican que los periquitos quieren criar. La primera, en el caso de que la pareja de periquitos ya tenga el nido colocado, es que la hembra pasa gran parte del tiempo entrando y saliendo del nido, inspeccionándolo, investigándolo e incluso picando el interior o la entrada. Y estos son señales de que está en celo y de que está preparando el nido para la futura cría. La segunda señal se produciría en el caso de tener al periquito y a la periquita separados, y es que la hembra comienza a poner huevos en el fondo de la jaula o en un comedero. Esto sería un signo de que la hembra está en celo y por ello ha comenzado a poner estos huevos que los criadores llamamos huevos de celo. Y la tercera señal posible sería que la hembra tenga un comportamiento diferente del resto del año y comienza a picar posaderos, comederos u otro tipo de materiales. La hembra se comporta de esta manera porque está buscando un lugar para hacer el nido y principalmente un aporte extra de minerales y calcio que le permite cubrir las necesidades que le requiere la cría para la correcta formación de los huevos y el buen crecimiento de las crías de periquitos. Por lo que si veis que vuestra periquita está intranquila y pica algunos materiales, colocarle un hueso de jibia si aún no lo habéis hecho, para que tenga ese aporte extra de calcio que necesita. O en el caso de que ya disponga de hueso de jibia en la jaula, si veis que lo pica y lo come con mayor frecuencia de lo normal, es señal de que está preparándose para la cría. Para finalizar el vídeo, recordaros que tenéis que aseguraros que realmente tenéis un macho y una hembra, porque puede darse el caso de alguna pareja formada por dos machos o dos hembras que tengan algunos comportamientos similares a los que os he ido comentando a lo largo del vídeo. Sobre todo esto ocurre con periquitos que llevan mucho tiempo juntos en la misma jaula
entre hermanos de la misma nidada que han estado siempre juntos, o periquitos que nunca han tenido otra pareja. Por la parte superior derecha os dejo una pequeña tarjeta con un vídeo muy fácil en el que os explico cómo saber si un periquito es macho o hembra. Espero que el vídeo sirva y os haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like y compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas pulsando este botón que aparece por aquí y a que actives la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos interesantes sobre periquitos y como siempre les espero en el próximo vídeo.